seguir con lo que es el capítulo número, la doctrina número 8, capítulo número 8, que tiene que ver con la iglesia. Y bueno, es la doctrina de la iglesia. Dios llamó a existencia a la iglesia para que pudiera dar testimonio y participar en el amor trinitario de Dios. Entonces, la iglesia se convierte para nosotros hoy y se ha convertido para las edades, vamos a decir, en el último pueblo que Dios ha levantado. Y es cuando entendemos desde esa perspectiva, entendemos que todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo final, lo hace a través de su pueblo, que es la iglesia. Las palabras en el Nuevo Testamento para iglesia en griego, que es eclesía, lo cual significa asamblea, y el término es un término que en el Nuevo Testamento era un término común. O sea, cualquier asamblea de algunas personas que se reunían con un fin común era una eclesía. O sea, ya el término iglesia para nosotros, el término eclesía que nosotros tenemos hoy en día, es un término propiamente, ha sido un término ya más religioso, más cristiano, pero en los órdenes del Nuevo Testamento era un término común, o sea, era muy manejado el término eclesía. Puede pasar la diapositiva, pastor. Así que la palabra se reunía, la palabra eclesía se reunía también se refería a las iglesias que se reunían en los hogares de individuos, y esto es muy puntual a la hora de entender la eclesiología del Nuevo Testamento, porque si hoy nosotros tenemos templos y tenemos quizás lugares de reunión, unos más amplios, otros más estrechos, otros quizás no con esos, vamos a decir, lujos en cuanto a templos. Sí entendemos que la eclesía del Nuevo Testamento era en las casas. Así que cuando hablamos de iglesias, estamos hablando en casas. Las iglesias del Nuevo Testamento, la estamos hablando de casas, no tenían templos como hoy lo tenemos. Y quizás hoy el tema de los templos, que es un tema que ha sido puntual para el entendimiento de lo que es iglesia, y hoy en los contextos sociales que nosotros vivimos, entonces ha denotado lamentablemente en algunas ocasiones en criterios de superioridad. Entonces, el hecho de tener o no un lugar para reunión, ojalá todos podamos tener bellos y hermosos lugares de reunión, pero el hecho de tenerlo o no influye en la eclesía que Dios ha determinado, lo que Dios habla en su palabra, porque la iglesia no es un templo de madera, no es un templo de piedra, eso no es la iglesia. La iglesia del Señor somos todos nosotros. No importa el lugar donde se reúna, no importando el lugar o las condiciones del lugar, lo importante es las palabras que dijo Jesús. Jesús dijo, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí yo estoy. Esa es la eclesía que tenemos en el Nuevo Testamento, la que es presentada también después desde las iglesias apostólicas, que son iglesias en casas, que se habla de ellas en la Escritura. Entonces, desde esa perspectiva nosotros tenemos que entender. Ahora, el término templo, que ha sido manejado, desde la perspectiva judía, y que para los judíos el templo era un lugar sagrado de adoración, y que después fue manejado desde esa forma, pero Jesús cuestionó lo que es el sentido de adoración a él, y por eso todavía en tiempos de Jesús, Jesús tuvo que luchar con criterios y mentalidades que estaban arraigadas en la fe judía. Entonces decían, ¿dónde debemos adorar? Decía algunos, adoramos en el templo o adoramos en el monte. ¿Dónde adoramos? Entonces Jesús dijo, ni en un lugar ni en otro, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad.
Y yo creo que la iglesia hoy debe siempre retomar esos principios que Jesús estableció en la palabra. Entonces, los verdaderos adoradores no les interesa el lugar de adoración. Lo importante es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y con eso no estoy queriendo decir que no tengamos lugares y que podamos embellecer los lugares. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que usted lo puede tener, gloria al Señor, y si no lo tiene, igualmente, gloria al Señor. Y puede tener y hacer lo más deseable para que las personas se sientan cómodas, para que podamos sentirnos bien en cuestión de adorar y servir juntos al Señor, pero que eso, hermano, no distinga nuestro ser espiritual, que eso no condicione nuestra adoración a Dios. Entonces, ahí en ese punto es lo que me estoy refiriendo. Entonces, la eclesía del Nuevo Testamento va inclinada a una percepción espiritual. Y bueno, tenemos entonces que se reunían en hogares de individuos. Y para todos los creyentes también ese término significaba una región grande. La eclesía podía significar, bueno, toda una región, o creyentes en el sentido general, la palabra creyente, fuera de cualquier principio denominacional, porque se establecen principios del reino de Dios y la palabra creyente no tiene que ver con denominación. Entonces, la palabra iglesia, entonces, es usualmente usada para referirse a los cristianos que se reúnen en lugares específicos, pero también es usada para describir a todos los que creen en Jesucristo, que son miembros del compañerismo de todos los cristianos. No sé, estamos hablando de una iglesia que es universal, pero al mismo tiempo estamos hablando de iglesias locales o específicas. Entonces, la iglesia universal, que es la iglesia del Señor, es la iglesia del Señor Jesucristo, donde todos participamos y donde todos estamos. Y bueno, incluye a todos los que creen en Cristo. Y puede ser, hermanos, desde los que se reúnen 2 o 3 debajo de un árbol, a aquellos que se reúnen en cualquier otro templo. Lo importante es que usted y yo podamos honrar al Señor, exaltar al Señor con toda pasión, con toda gloria, que usted y yo podamos dar todo nuestro ser mientras estamos en plena adoración al Señor y podamos rendir nuestra vida a Él, sin importar lo demás. Pero si el Señor nos provee todo lo que podamos tener en esta tierra, amén, y gloria al Señor también. Entonces, estos son términos de lo que es eclesía. Ahora tenemos, bueno, imágenes bíblicas de la iglesia en el Nuevo Testamento, y tenemos la iglesia que es descrita de diferentes formas. El apóstol Pedro definió el pueblo de Dios. Dijo, este es el pueblo del Señor. Dijo también la familia de Dios, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios. Entonces, una gran familia porque somos hijos de un mismo Padre. La esposa de Cristo o la esposa del Cordero, como esa iglesia sin mancha y sin arruga, que un día se sentará en las bodas del Cordero y estará allí con el Señor en esa boda. Eso es lo que tiene que ver con lo que significa esposa de Cristo. Y hay algunas condiciones que debe tener la esposa de Cristo. El libro Apocalipsis refleja los vestidos de lino de esa esposa de Cristo, refiriéndose específicamente a la santidad, a la vida de santidad de la esposa del Señor, que es la iglesia de Cristo. El apóstol Pedro definió también que somos un real sacerdocio. O sea, la iglesia son sacerdotes para el Señor. Por eso creemos en el sacerdocio universal para todos los creyentes. El apóstol Pablo definió entonces la iglesia como un templo santo. Y cuando hablamos de templo, estamos hablando propiamente de una definición paulina que se refiere a nosotros como el templo. Entonces, el templo dejó de ser de piedra y ahora usted es el templo santo y glorioso del Señor. Usted y yo somos ese templo donde habita el Espíritu Santo. Somos ese templo glorioso. Entonces, cuando usted y yo estamos en adoración a Dios, haya servicio en la iglesia o no haya servicio. Y ahora con temas del COVID, que hemos estado aislados y muchas iglesias no han podido reunirse,
De hecho, nosotros llevamos como iglesia ahorita, o sea, ya estamos llevando 4 meses sin podernos reunir, y a veces los creyentes dependen de esa reunión. Y yo creo firmemente que la reunión es necesaria y que la iglesia debe hacerlo. De hecho, es bíblica, para eso Dios estableció la iglesia. Pero cuando no se ha podido por alguna razón, como ahora, tenemos que entender que somos templos del Espíritu Santo. No sé, el culto no termina cuando termina el servicio en la iglesia, porque el culto lo tenemos continuamente nosotros en nuestro templo, que ahí está el Espíritu Santo, en nuestro cuerpo es templo del Señor. Entonces, no se acaba el servicio cuando se acabó el servicio en la iglesia, no, todo lo contrario, ahí también comienza el culto en mi casa, en la forma en que yo relaciono con mi esposa, me relaciono con los hijos, en el trabajo, donde quiera, ahí estoy dando adoración a Dios, honra al Señor, porque somos templos santos del Señor. Nuestro cuerpo es templo santo. Entonces, la idea paulina es cuando aquellos judíos y nuevos creyentes se convirtieron y tenían una imagen de templo, de un lugar de reunión, y el apóstol Pablo está diciendo, no, ahora ustedes son el templo del Señor. Ahora la presencia de Dios que antes habitaba en el lugar santísimo, ahora el Espíritu Santo está dentro de ustedes. La llenura del Espíritu Santo está dentro de ustedes. No sé, presenta a la iglesia bajo este concepto de un templo santo de Dios. Y bueno, el apóstol Pedro también habla de la iglesia como rebaño de Dios, en términos propiamente entendibles para el contexto del primer siglo, donde se entendía muy bien lo que es un rebaño, donde somos dirigidos propiamente por el Señor, y el Señor es quien nos dirige, nos cuida, nos guía. Él es nuestro pastor. Y por eso, bueno, los pastores antiguos tenían vara y tenían cayado. Y la vara era para golpear y para castigar, y el cayado que era, o sea, tenía una curva, era para alar a la oveja por la cabeza cuando se estaba saliendo del rebaño. Entonces, cuando vemos estas imágenes bíblicas pastorales, entendemos también a un Dios que algunas veces nos disciplina, algunas veces nos castiga, como a veces decimos, nos da unas pequeñas nalgaditas, y también entendemos de un Dios que nos ayuda a no salirnos de su pueblo. Por eso el apóstol Pablo habla, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni hambre, ni angustia, ni tribulación, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo el Señor. Y está hablando el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, y también otra de las imágenes bíblicas que tenemos es el cuerpo de Cristo, y es el cuerpo que habla el apóstol Pablo, bien organizado. Es el cuerpo del Señor, porque nos dependemos uno de otro. Nadie puede decir, bueno, yo no dependo de mi hermano no depende de mí. No, todos nos dependemos. No tenemos una sola cabeza, que es Cristo, la cabeza de este cuerpo, y la iglesia es presentada como esa unión donde cada uno colaboramos, donde cada uno tenemos una función, y donde esa función dentro del cuerpo es también importante. Es una función importante. No hay nadie superior a nadie en el cuerpo. No hay nadie dentro del cuerpo que no se necesite. Todos somos necesarios. No hay nadie dentro del cuerpo que podamos decir, bueno, dentro del cuerpo no voy a necesitar o no. No, todos somos necesarios. Y el Señor es quien dirige ese cuerpo. Puede pasar la diapositiva, pastor. Características de la iglesia. Y vamos a hablar de la unidad de la iglesia como una primera característica. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, y así también como fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y es una de las grandes definiciones de unidad que encontramos en todo el Nuevo Testamento, dicha por el apóstol Pablo. Entonces, cuando entendemos esta escritura, entendemos principalmente la unidad de la iglesia está dada por quien dirige la iglesia, que es el Señor. Entonces, el Señor es quien nos dirige y es quien establece esa unidad. Entonces,
Quien quiera separarse lo puede hacer, pero lo está haciendo por sí mismo, porque todos somos un solo cuerpo y tenemos el mismo espíritu. Así el apóstol Pablo lo ha definido. Entonces, una de las características de la verdadera iglesia es que tiene unidad. Y número 2, puede pasar, pastor. La iglesia se edifica en el fundamento de los apóstoles. Pablo nos dice que la iglesia es esta, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esta es una característica importante de la iglesia. Cristo es la piedra angular de la iglesia. Nada puede desplazar a Cristo. Y bueno, ayer hablaba un poco acerca de esto, de personas hoy que quieren desplazar la persona de Cristo para, vamos a decir, robarse el show de la iglesia. Pero no debe ser así, porque Cristo es la piedra angular. Ahora, ¿dónde está el fundamento en el cual se edifica la iglesia? Bueno, en el fundamento apostólico. Por eso el Señor habló de esos 12 apóstoles que fueron los que trabajaron en la iglesia primitiva, y muchos fueron escritores. Por eso tenemos escritos de ellos que componen el Nuevo Testamento, y sobre ese fundamento que es el Nuevo Testamento, y es lo que el Señor habla para la iglesia, bueno, ahí es donde estamos nosotros, en ese fundamento. Y lo segundo es que la iglesia debe edificarse en el fundamento, bueno, apostólico y en el fundamento profético. Eso es muy importante. No tiene que ver hoy con lo que quizás algunos hoy están hablando o diciendo. Puede pasar la diapositiva y vamos a los sacramentos. Hay 2 sacramentos que son fundamentales y que la iglesia ha manejado a lo largo de la historia de la iglesia. El primero es el bautismo, que es un rito básico utilizado en la mayoría de las iglesias. Tiene fundamento sólido en el Nuevo Testamento. El bautismo es una característica importante de la iglesia. Entonces, quizás en cuanto a bautismo, algunas cosas que han dividido es la forma en que se hace el bautismo, si inversión, afusión, aspersión, son puntos que a veces algunas iglesias tienen, otras no. También el bautismo de infante, que son puntos que a veces son un poco complicados desde la perspectiva teológica, y hay diferentes definiciones en cuanto a eso. Pero sí hay una unidad en cuanto a para toda la iglesia, en que todos los creyentes son bautizados. Y el bautismo es un símbolo externo de un cambio interno. O sea, algo que Dios está haciendo, es una transformación interna que Dios está haciendo en nosotros y, bueno, dentro de nosotros. Y entonces cuando nos bautizamos, el bautismo sugiere la fe pública, hacer pública la fe que tenemos en Cristo. Entonces, cuando explicamos bautismo, estamos diciendo que la persona está públicamente exhibiendo su fe, o diciendo, bueno, yo creo en Cristo y quiero declararlo delante de muchos testigos que creo en él y quiero caminar con él. Entonces es un testimonio público de esa fe. Y esta es la perspectiva, bueno, que se llama bautismo del creyente. A veces yo lo he explicado en algunas ocasiones para que las personas entiendan, y yo le digo, mira, es como el matrimonio. Bautismo como el matrimonio. Cuando usted se casa, usted tiene que ir frente a un notario o quizás una iglesia, y delante de mucha gente usted está diciendo que se compromete con esa mujer, o si es una mujer con el hombre, se comprometen ambos entonces de vivir una vida en la salud, en la enfermedad, en todo. Y igualmente lo hacen delante de testigos. Igualmente el bautismo de un principio espiritual también es ese matrimonio con Cristo. De que delante de las personas y delante de una comunidad, usted pueda decir al Señor, Señor, yo quiero que la gente conozca que yo te sigo y quiero caminar contigo. Entonces hago pública mi fe en ti. Ese es el bautismo. Puede pasar, pastor. Y el otro sacramento que se ha manejado es la celebración de la Santa Cena, que ha tenido varios nombres. Última Cena, como le llamó Jesús, la Cena del Señor.
el partir el pan y la Eucaristía, derivado del griego de la palabra acción de gracias. Entonces, muchos nombres que ha dado, las diferentes confesiones de fe le dan diferentes nombres y cada iglesia asume el nombre que mejor le ha entendido. Entonces, para poder entender el significado de la cena del Señor, debemos verla en relación a la cena de la Pascua. Entonces, cuando hablamos de la última cena, estamos hablando que es un contexto de Pascua y tenemos que recordar, o sea, remontarnos al libro de Éxodo y a la peregrinación de Israel, donde un cordero era sacrificado y se recordaba, los israelitas recordaban cómo habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Y entonces era una gran ceremonia, la ceremonia pascual, y entonces un cordero era sacrificado y toda la familia comía de ese cordero que no podía tener defectos, y el padre de familia entonces daba una intervención y decía entonces todo lo que había acontecido con la nación de Israel y la liberación de Egipto. Entonces, en ese mismo contexto, Jesús celebra esa última cena con los discípulos, con sus discípulos, y entonces también está presentándose como ese cordero sin mancha, como ese cordero sin defecto, y también está diciendo ya no es necesario que haya que sacrificar un cordero porque él mismo es el cordero que es dado por nosotros. Entonces, por eso Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que por vosotros se derrama, y hagan esto siempre en memoria de mí. Entonces dejó principios fundamentales para la iglesia, establecidos para la iglesia, de una celebración de la cena, y cuando estamos en la cena del Señor y hablamos de la cena, estamos hablando de principios básicos, que todos estamos en una misma mesa con el Señor, no hay distinción en esa mesa, que es Cristo el que sirve en esa mesa, porque Jesús enseñó que el mayor es el que sirve. Entonces, que no hay diferencias en la mesa del Señor, que todos somos iguales, que todos somos carentes de la misma gracia y tenemos la misma necesidad del Señor. Y también con la cena del Señor estamos hablando del pacto en Cristo que nosotros hacemos. Es un pacto que estamos haciendo con el Señor nuevamente, una renovación de ese pacto, de decirle al Señor, sí, Señor, yo sigo caminando contigo y quiero siempre serte fiel a ti. Entonces, la cena del Señor, o sea, el cómo se imparte, lo que representa, algunos criterios de transubstanciación, son criterios teológicos de que si la sangre y el vino son la sangre, literalmente los emblemas del pan y del pan y el vino son literalmente la sangre y el cuerpo del Señor. Y bueno, son criterios teológicos que se han manejado por diferentes doctrinas. En algún momento podamos tocarlos. Entonces, vamos a la otra. Entonces, el propósito y función de la iglesia. La iglesia no fue hecha por Dios para existir como un fin en sí mismo. Surgió para cumplir las intenciones de Dios para ella. Entonces, en eso tenemos que estar claros. Y la iglesia tiene 4 funciones primordiales. La primera función es adoración. La iglesia existe para adorar. Es una función que no puede pasar por alto. Y aunque a veces hoy se ha perdido un poco lo que significa esa adoración en espíritu, tenemos que retomar siempre ese principio y esa función primordial. Número 2, la iglesia existe para tener compañerismo, relación, para relacionarse. La iglesia existe para eso, para tener esa relación continua con otros hermanos. Y número 3, la iglesia existe o tiene la función de edificación. Por eso nos reunimos, para ser edificados en un mismo cuerpo, para ser edificados en una misma enseñanza, para ser edificados para poder caminar en la fe, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo.
Y lo otro, la otra función primordial que tiene la iglesia es la misión. Si la iglesia pierde el significado de misión, lo pierde todo, porque la iglesia está enviada a predicar el evangelio a toda criatura. Y a veces hay iglesias que se sienten bien como familia y no quieren que nadie más entre. No quieren quieren ser poquitos porque son iglesias conformadas por familias. Y, hermano, eso significa que se ha perdido la función de misión. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio en tiempo y fuera del tiempo, a que podamos hacer misión de Dios, para que nosotros en todo momento, bajo toda circunstancia, podamos traer esperanza a un mundo que está sin esperanza. Bueno, si dejamos de ser esa sal de la tierra, si dejamos de cumplir esa función, entonces dejamos de ser iglesia, porque la iglesia tiene esa función misionológica, no la puede perder. Entonces, adoración, compañerismo, edificación y misión. Es importante. Entonces, vamos a pasar a la próxima diapositiva, pastor. Gobierno de la iglesia. La iglesia tiene un liderazgo, que son bíblicos para el liderazgo de la iglesia. Y número uno, la necesidad de un liderazgo. Siempre necesitamos que haya líderes. Entonces, el término común para la actividad cristiana es ministerio. Ministerio proviene de la palabra en latín que significa siervo o servicio. Así que cuando usted ejerce un ministerio, está ejerciendo un servicio. Y usted y yo somos ministros, entonces somos servidores. En el Nuevo Testamento hay palabras equivalentes a las cuales son diáconos o diaconía, que significan siervo o servicio. Entonces, básicamente todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos desde la perspectiva ministerial, y la perspectiva ministerial sugiere una perspectiva de servicio al Señor y de servicio a la gente. Puede pasar la diapositiva. Número 2, tenemos la necesidad de un liderazgo. Entonces, no estamos, hermanos, ya en este tiempo. Algunas veces han desarrollado un liderazgo autoritativo. Y cuando hablo de liderazgos autoritativos, estoy hablando de hacer lo que quiero hacer simplemente porque es mi percepción, es mi dogma, es mi forma de ser, sin dar cuentas a nadie. Y eso es un liderazgo demasiado autoritativo, muy lejos del liderazgo bíblico. O sea, el liderazgo bíblico tiene que ver con un liderazgo de servicio, y la iglesia tiene la necesidad de ese liderazgo de siervo. El liderazgo de siervo, hermano, tiene que ver con una perspectiva de darnos por otro, de también rendir cuentas a otros. Es una de las cuestiones que huyen. Nadie, todo el mundo quiere ser el único, quiere ser el perfecto, quiere que todo el mundo le rinda, pero no rendir a nadie, y eso no está muy lejos de esto bíblico, lo que Dios quiere. Usted para servir a otros, para darle cuentas a otros, para darle cuentas al Señor, y es un liderazgo para servir. Y cuando los discípulos en algún momento le dijeron a Jesús, bueno, Señor, cuando venga yo quiero estar a tu derecha o a tu izquierda, el Señor pronunció esa gran frase: el que quiera ser el grande entre vosotros dos. Y bueno, eso es el liderazgo, servir. Y número 3, la necesidad de un liderazgo en equipo. Necesidad de un liderazgo en equipo. Debe existir equipos de líderes en las iglesias. Surgen muchos peligros cuando una persona o un ministerio de liderazgo en una pareja o dos personas. Entonces, cuando usted está llevando la iglesia por mucho tiempo, y yo recuerdo cuando me convertí al Señor, que la iglesia en ese momento se manejaba mucho lo que era el pastor orquesta. No sé si los que llevan algún tiempo en la iglesia recuerdan algunos modelos. No sé si en Panamá se pudo dar, pero en Cuba tuvimos muchos modelos de liderazgos pastorales que le llamamos el pastor orquesta, porque el pastor entonces cantaba el himno, predicaba, recogía la ofrenda,
organizaba los bancos, cerraba la iglesia, y entonces llegaba el punto que el pastor reventaba, explotaba, ya no podía con lo que estaba haciendo. Entonces decíamos el pastor orquesta, por lo mismo toca la flauta, que toca la batería, que canta la canción. Entonces son modelos que han quedado en un pasado, vamos a decir tristemente, ¿no? Porque no es la funcionalidad de la iglesia. Y cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de equipos, porque cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo. Y aun cuando usted pueda ser pastor, quizás muchos de los alumnos ahí puedan ser pastores, usted tiene que delegar la función, porque para eso el Señor dio dones a la iglesia. Y entonces a veces los liderazgos orquesta o están en una persona o en dos, porque se piensa que solamente ellos pueden hacer el excelente trabajo, o solo si ellos no están, entonces no sale el trabajo. Eso es una utopía en el liderazgo. Eso es algo negativo en el liderazgo. Eso no permite que haya un desarrollo del liderazgo, porque tanto las personas como nosotros fracasamos. Tenemos errores, ¿no? Hay que dejar que el personal crezca y que falle en el proceso. Entonces, pero sí, la iglesia necesita que haya un equipo de trabajo funcionando, porque el equipo hace que todas las cargas podamos tenerlas juntos. Entonces, no es un liderazgo, el liderazgo de equipo no trabaja donde a veces cuando el logro se sostiene la meta y sostiene el logro, y entonces, bueno, es uno solo el que se llevó. No, es de todos. O cuando hay algún problema, entonces no, es fulano porque yo se lo dije, yo le dije que no lo hiciera y lo hizo, y entonces yo sí se lo dije. Eso no es un liderazgo de equipo. El liderazgo de equipo es ganamos todos y fallamos todos. Así que cuando alguien falla, no falló una persona, fallamos todos. Y cuando alguien gana, no ganó una persona, ganamos todos. Y en todo sentido ganó el reino de Dios, ganó el Señor. Es importante eso. Entonces necesitamos ese liderazgo de equipo dentro de las iglesias hoy en día, para poder entender y para poder vivir conforme al modelo que el Señor ha enseñado para nosotros. No sé, si usted es líder o es pastor o algo así, mantenga siempre esa relación con el Señor, y mantenga siempre la percepción de tener diferentes equipos de liderazgo. Eso es muy saludable, hermano, muy saludable. En otro momento podemos seguir hablando sobre liderazgos. Próxima diapositiva, pastor. Líderes en las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces tenemos ahí a los ancianos. Tenemos a los ancianos, que en griego sería presbítero, y a quienes Pablo determinó las iglesias que plantó. Y otro término para el mismo grupo eran instructores, cuidadores, es el griego episcopo, que es tiene que ver propiamente con lo que es el presbiterio y los presbíteros. Entonces, en segundo lugar tenemos a los diáconos, que en griego significa siervo. Entonces vamos a ver estos dos términos, vamos a ver algunos otros ahora, pero estos dos términos son principales. Los presbíteros, que tienen que ver más bien con el trabajo espiritual de la iglesia. Por eso, en alguna ocasión, en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo dijo, no es saludable que nosotros estemos sirviendo a las mesas y descuidemos la predicación. Entonces, más bien el presbítero a la obra de la predicación y los diáconos a la obra del servicio. Está muy bien determinado en los. Entonces, tenemos pastor y tenemos a maestros. Son los líderes y también profetas, los profetas
profetas, aquellas personas que son la voz de Dios en el presente y también para el futuro, y los evangelistas que también trabajan en cuanto a la obra ministerial de la iglesia propiamente, tienen ese gran llamado de llamar personas al Señor. Entonces, esos son grupos de líderes que tenemos en la iglesia. Entonces, ¿cómo la pregunta de discusión aparecen estas cuatro funciones? Adoración, comunión, edificación y misiones en la vida de su iglesia. Y vamos a hacer otras preguntas de discusión. Esa sería una muy buena pregunta. ¿Y cómo eso se desarrolla en la vida de la iglesia? Capítulo número y doctrina número 9 tiene que ver con el mundo espiritual y vamos a bajar un poco la naturaleza. Viene del griego telos y con la palabra hebrea malak significan mensaje. Ahora pueden también ser usadas y meros angelicales. La palabra también de espíritus malignos. Pastor, se está entrecortando la... No siempre un mensajero que tiene que ver. Diga, pastor. Que se está entrecortando lo que usted está diciendo. Oh. Dele para ver. ¿Todo bien? ¿No me escucho? Se escucha muy entrecortado. Ajá. ¿Me escucho bien? Como que se le corta lo que está diciendo, como que se le bajó la señal. De pronto puede ensayar cerrando el video para que tenga mejor. Cerrando ahí se congeló, ¿eh? Pastor, si apaga la pantalla, si apaga la pantalla para ver si mejora su pantalla. La cámara, si cierra la cámara puede mejorar de pronto el sonido. Si cierra la cámara puede mejorar el sonido. Apaga la cámara suya para ver si eso ayuda. Eso es problema de señal. Él no nos debe de escuchar a nosotros tampoco. Voy a escribirle. No escucho bien, ahora soy yo, no. Ahora. Pastor, ¿se me está escuchando o? Sí, lo estamos escuchando ahorita, pero antes la señal, una sugerencia sería que apagara su cámara. La cámara del Zoom, para ver si eso, porque antes se escuchaba eso. Mejor. Dele, hable para ver.
Ahora está. Dele, trate de hablar, pastor. ¿Me puede escuchar? Diga usted. Todavía se le escucha como entrecortado. O sea, No le escucho. Entrecortado. Sí, se le va la voz, como que se le... Eso es el problema de señal, hermano Roy. Así como nosotros lo escuchamos a él, así nos escucha él a nosotros entrecortado. No, pero yo le en antes él habló. Adelante él habló y él bien, y yo le dije y él apagó la cámara. Entonces, no, es más que... Para ver mejor. Para ver si hay... No veo que... Voy a salir un minuto de la reunión y entonces vuelvo a entrar para ver si... Sí, salga y entre otra vez. Sí. Para ver si se corrige, porque estaba bien hasta ese punto. Que mi hermano es que entró en el campo espiritual, que tenemos que orar. Bueno. O sea que una vez también me pasó, estaba predicando y la pantalla de la laptop, fíjense hermanos que se me puso negro, todo negro, pero la congregación me podía escuchar. Yo lo tomé como un incidente o algo, pero sí me quedé pensando, pero sí, todo el mundo me escuchaba, pero yo me veía a mí en pantalla negra. Eso fue un datito, ¿no? Un datito curioso, porque estábamos hablando así de la lucha espiritual, hablando principalmente de conociendo al enemigo. Pero bueno, eso fue lo que sucedió así, de repente me acordé, pero ahora que iba a entrar en el campo, ¿no? De los ángeles, Satanás, iba a empezar a hablar de esto. Pero también lo que sucede es que en Cuba la señal es bien mala, no es como en Panamá. En Panamá nosotros tenemos tantas empresas de señal, entonces que ellos cada vez están compitiendo y están tratando de mejorar su señal. Pero también es válido lo que usted dice, ¿no? Todo es parte del proceso, ¿no? Sabemos que todo esto es una lucha aquí. Pero es que él entre otra vez para ver si se mejora la señal. ¿Me escucha ahora, pastor? ¿Se me Okay. escucha bien? Ahora sí. Déjeme compartir otra vez la pantalla. Ok. ¿Se escucha bien? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, bueno, si me vuelve a escuchar mal, entonces me hace alguna seña o me vuelve a parar, pastor. Entonces, le hablaba del mundo espiritual, la palabra ángeles, que también tiene que ver con espíritus malignos y no solamente, o sea, son seres humanos, son mensajeros humanos o mensajeros angelicales. Y puede pasar la diapositiva. Puede pasar, pastor. La naturaleza a la naturaleza de los ángeles. Puede pasarla a la otra diapositiva. A la otra diapositiva.
que es la naturaleza de los ángeles. Ahí, pastor, ahí está bien. Entonces, aprendemos de la Biblia que los ángeles fueron creados por Dios, que los ángeles son espíritus, que en la mayoría de los casos los ángeles no se ven, pero a veces los ángeles aparecían a las personas en forma visible. En una ocasión, la gloria del Señor resplandeció alrededor de ellos y fueron vistos con ropa de apariencia brillante, que pueden aparecer en sueños, en visiones. Puede pasar la diapositiva, pastor. Los ángeles se presentan como seres personales. Los ángeles tienen el poder, pero no son omnipotentes. O sea, depende de su poder. El poder que tienen dependen de Dios. Están bajo la autoridad y el control del Señor, aunque tienen ciertos poderes. Puede pasar, pastor, la diapositiva. La función más prominente de los ángeles es adorar a Dios. Entonces, como mensajeros de Dios, revelan y comunican el mensaje de Dios a los humanos. Los ángeles también ministran a los creyentes, toman interés en el bienestar de los creyentes, se regocijan en la conversión. Los ángeles ejecutan juicios sobre los enemigos, están involucrados en la segunda venida de Cristo. Son funciones que los ángeles tienen. Puede pasar, pastor, la diapositiva. Y bueno, tenemos dentro de los ángeles el origen y función de Satanás. Originalmente todos los ángeles fueron creados buenos y santos, pero bueno, en la Biblia indica que algunos de ellos cayeron en pecado, y ahí tenemos el texto de Primera de Pedro 2:4, y es el texto que tiene que ver con Satanás y su caída, y como tal como la humanidad pudo haber sido a causa del orgullo, o sea, esa caída se debió al orgullo propiamente. Dice, los ángeles no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, y los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día, dice el libro de Judas 1:6. Puede pasar la otra diapositiva, pastor. Y cuando hablamos de Satanás y los ángeles, tenemos que leer el libro de Judas y el libro de Enoc, que son uno de los libros de Enoc. Es un libro deuterocanónico, pero nos ayuda mucho a los criterios propiamente, criterios que tienen que ver con todo lo que es acerca de Satanás, porque es muy desconocido desde el Antiguo Testamento. Ya la teología de Satanás mejor diseñada ya en el Nuevo Testamento desde la perspectiva paulina. Los ángeles caídos a menudo son llamados espíritus inmundos o malignos, demonios. El líder de los demonios tiene varios nombres en la Biblia. En el Antiguo Testamento se conoce como Satanás, palabra hebrea que significa adversario. Y en el Nuevo Testamento también encontramos ese mismo término. Puede pasar la diapositiva, pastor. La palabra diablo, lo cual significa uno que se dedica a la calumnia, que son términos que se le dan a Satanás. La palabra diablo es usada como un título para un ser maligno principal, el adversario. Se utilizan varios términos más como los que son tentador, Belcebú, que significa señor de las moscas, el maligno, Belial, Dios de esta era, mentiroso, asesino. Y bueno, todos los nombres que se dan representan lo que es el carácter y la actividad propiamente de Satanás. Entonces, cuando se estudia esta doctrina, se estudia también todo lo que tiene que ver con el diablo. Puede pasar, pastor. Entonces, como pastor y líder de la iglesia, puedes estar seguro que serás blanco del enemigo y de su fuerza para destruir tu ministerio. Y los ataques a menudo son insidiosos, sutiles, seductivos, y están dirigidos a tus debilidades. En otras ocasiones el enemigo tratará de destruir la autoestima y separarte de Dios. Habrá siempre ataques frontales para tu vida, así que nosotros no podemos ser ingenuos en eso. Y tenemos que practicar dominio propio. Y sabemos que los que estamos en Cristo siempre vamos a tener un ataque del diablo o del enemigo. Pero manténgase firme en el Señor, porque el Señor lo ha derrotado. Entonces vamos a la última doctrina. Puede pasar, capítulo número 10
tiene que ver con el futuro y es lo que llamamos en teología la escatología. Y es el futuro, los últimos tiempos. Entonces, la segunda venida de Cristo es el tema, uno de los temas principales en escatología. Y Jesús enseñó a los discípulos que él regresaría. Y Pablo escribió que su venida será en gloria. El Nuevo Testamento no se refiere a la segunda venida como un término así principal, sino simplemente a la venida de Cristo. El origen de esta frase parece estar en Hebreos 9:28, donde dice que Cristo aparecerá una segunda vez. Entonces se habla, hay varios tópicos en cuanto a la segunda venida. Y déjame decirle que hay muchísimas escuelas, por lo menos más de 25 escuelas de escatología reconocidas. Entonces, una de las doctrinas o ciencias que más, vamos a decir, especulaciones pueda tener propiamente es la escatología. ¿Por qué? Porque hay muchos principios diferentes, muchas opiniones y líneas diferentes en cuanto a lo que al futuro se refiere. Y es porque a veces nosotros no entendemos que el Señor, el cómo, lo perdió del libro Apocalipsis, no lo quiso poner. Entonces, Cristo viene, pero cómo viene no lo sabemos. Pero sí tenemos seguridad de que él viene. Entonces, hay cuestiones de cómo sucederán las cosas que nosotros le damos una vuelta, pero generalmente, hermano, Dios no quiso darlo todo. Entonces, el Nuevo Testamento usa dos términos más para la venida de Cristo. Y bueno, ahí tenemos los textos en Lucas y en Timoteo. Vamos a pasar la diapositiva, pastor. La naturaleza de la venida. La Biblia no nos da pocos detalles acerca de la venida de Cristo, pero bueno, vemos 4 características principales. Entonces, número 1, misteriosa. O será como un relámpago, no se sabe. Poder visible y gran gloria. De repente, y tenemos varios de repente en la escritura, o sea, no sabemos cuándo sucederá. Y bueno, la segunda venida, las nubes en el cielo. En la segunda venida Jesús vendrá en nubes en el cielo, las cuales son un símbolo de la gloriosa presencia de Dios entre su pueblo. Y lo tenemos desde el Éxodo, ¿no? Todo lo que representó las nubes, lo tenemos desde ahí. Y bueno, esos son cuestiones de la naturaleza de la venida de Jesús. Vamos a pasar, pastor. Propósito de la venida. 1, completar la obra de redención. Porque usted y yo somos salvos en Cristo y cuando Cristo venga se completa esa obra redentora. Número 2, resucitar a los muertos. Por eso el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 3, juzgar a todas las personas, el juicio eterno. Y número 4, rescatar a la iglesia. Cristo viene por su iglesia y su pueblo tiene que estar preparado. Son propósitos de la venida del Señor. Vamos a pasar, pastor. Y la resurrección de los creyentes. La resurrección del creyente, porque el creyente es quitado de la presente era de sufrimiento, de descomposición y muerte. Y bueno, va a venir el tiempo donde eso ha de ocurrir, donde los creyentes han de resucitar, no solamente los creyentes que hayan muerto, sino aquellos creyentes que estaremos vivos, nos uniremos juntamente con el Señor. Y el juicio final, que habla Mateo 25, y tomará lugar en la segunda venida de Cristo, y entonces separará a los justos de los injustos. Y bueno, ahí tenemos el texto bíblico, donde dice: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pero a los otros él dirá, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces va a haber una gran separación de justos e injustos. Puede pasar la diapositiva, pastor. Leemos en Mateo 25 que Jesús envió a los impíos al castigo eterno. Y los evangelios hacen referencia a este lugar de castigo como infierno, en griego, Gehenna. Y hay varias expresiones en la Biblia acerca del castigo.
el fuego eterno, la oscuridad, el tormento, la ira de Dios, la segunda muerte. Pero la característica más básica es, en contraste al cielo, es la ausencia de Dios. Entonces, algunos han visto el infierno y algunos creen en el infierno, otros creen que no existe el infierno, pero sí la Biblia da un lugar de tormento. Entonces, ya sea desde una percepción u otra que se maneje, es importante que va a haber una separación y que, bueno, lo que hemos entendido teológicamente es que representa esa ausencia de Dios para la persona. Puede pasar. Y pasar la diapositiva, pastor. Y algunas personas dicen que esta noción de castigo eterno es inconcebible para el amor de Dios. Y vemos en la Biblia que Dios no desea que nadie perezca y que ha provisto y desea que todos reciban su salvación y el don de la vida. Esa es la decisión de cada hombre, como lo dijo Lewis. Y dijo, el pecado es el hombre diciéndole a Dios, vete y déjame en paz. Entonces, en otras palabras, este gran escritor está diciendo, el hombre es causante de su propio destino. El hombre está diciéndole al Señor, no quiero saber de ti. Y llegará el momento donde eso recibirá castigo. Y en Juan, el evangelista Juan también nos habla acerca de eso. Puede pasar la diapositiva. La hora de la venida, su regreso, el cual se caracterizará por 5 señales generales. Apostasía religiosa, que se está viendo en este tiempo. Y tiene la apostasía religiosa tiene que ver con toda la funcionabilidad que se está viendo desde la iglesia y desde otros medios que no es la iglesia, pero que tiene que ver con un rechazo a la fe. Las guerras, los conflictos entre naciones, disturbios en el orden natural, persecución y la testificación mundial del evangelio. Esos son señales generales de la venida del Señor. Puede pasar diapositiva, pastor. Y entramos entonces, hermanos, en uno de los temas que más conflicto ha traído en cuestiones de escatología y tiene que ver con el milenio. El milenio es uno de los temas más debatidos en la doctrina del fin de los tiempos. Y la palabra viene de Apocalipsis, donde dice que Satanás será atado por 1000 años. Y bueno, tenemos el texto ahí. Vi también a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Y hay 3 formas acerca del significado o de la interpretación de este pasaje que las diferentes confesiones de fe y de la iglesia han definido, y vamos a verlas ahora mismo. Número 1, el postmilenialismo. El postmilenialismo es una interpretación de Apocalipsis 20 y notemos algo en esto, porque las cuestiones con el milenio tienen que ver en el orden de los eventos, o sea, dónde está ubicado cada evento. Por eso en Apocalipsis 20 ve la segunda venida de Cristo como algo que ocurrirá después del milenio. Sería una era de oro, era de la prosperidad y dominio cristiano. Y durante este tiempo la proclamación del evangelio será tan poderosa que todos creerán, y la oración, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, se concretará. Esta es una interpretación que fue la perspectiva dominante de la Edad Media, y es una perspectiva optimista, pero no tiene muchos simpatizantes hoy. O sea, el postmilenialismo. Vamos a la segunda postura, que es una postura premilenialista. Se habla del premilenialismo, muy común en la iglesia, y de acuerdo a esta perspectiva, la segunda venida de Cristo tomará lugar antes del reinado de Cristo en la tierra, o sea, es antes del milenio. Entonces, el premilenialismo está hablando de que la iglesia no sufrirá, no pasará por gran tribulación. Es un premilenialismo también pretribulacionista. Entonces, es una perspectiva probablemente que fue dominante durante el periodo primitivo de la iglesia y cerca de mediados del siglo XIX. El premilenialismo comenzó a crecer popularidad en ciclos conservativos de Norteamérica. Bueno, el premilenialismo es una doctrina casi asumida, por lo menos en casi todas las iglesias en Cuba.
y también, bueno, en Latinoamérica es muy asumido, porque nos habla, o sea, da al creyente de no pasar por sufrimiento en tiempo final. Y vamos a la postura número 3, el unimilenialismo. Y de acuerdo con esta perspectiva, el milenio es visto como simbólico. No es algo literal. No hay un milenio literal, sino que el gran juicio final seguirá inmediatamente a la segunda venida de Cristo. No sé, si se dan cuenta, todo tiene que ver en qué orden están los eventos. Y siempre el orden de los eventos tiene algunas lagunas. Cuando el posmilenialismo empezó a decaer y su popularidad en el siglo XX, el unimilenialismo recibió muchos seguidores. Así que cuando un unimilenialista trata con Apocalipsis 20, interpreta este pasaje a la luz del entendimiento de todo el libro. Y ellos ven el libro de Apocalipsis dividido en 7 secciones. Y estas secciones no son vistas como periodos de tiempo sucesivos, sino como recapitulaciones del mismo periodo. El periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces son perspectivas teológicas, específicamente esta tiene que ver a un milenio, una perspectiva más simbólica y no literal. Y bueno, el último tema que vamos a ver es el cielo nuevo y tierra nueva, que también ha traído muchas dificultades a la hora de interpretarse, porque algunos dicen que esta tierra va a ser restaurada, otros consideran que el término nuevo cielo y nueva tierra tiene que ver con una destrucción total y que algo nuevo Dios va a hacer. Y entonces hay diferentes doctrinas y teologías acerca de esto. Lo cierto, hermano, es que en el nuevo cielo y la nueva tierra, el triunfo de Dios sobre el pecado, el mal y la muerte alcanzará su plenitud, y esta plenitud será multidimensional, es personal, corporativa y cósmica en naturaleza. Será un lugar de estado que sobrepasa nuestro entendimiento de la bondad y el gozo. Y sobre todo experimentaremos una perfecta comunión con Dios, quien es la fuente de todo lo bueno, y viviremos en perfecta comunión con todos los demás. Entonces, más allá de cómo va a ser, lo importante es que disfrutaremos del cielo nuevo y de la tierra nueva. Eso es lo importante. Puede pasar, pastor, la diapositiva. Preguntas de discusión. Ya sabemos que Cristo va a regresar y quizás pronto, y ya sabemos que habrá un juicio final. La pregunta es, ¿qué diferencia debería haber en la forma en la que conducimos nuestras vidas sabiendo esta temática? Y la segunda pregunta es, ¿qué diferencia debería de provocar en la forma en la que conducimos nuestros esfuerzos evangelísticos, sabiendo de que Cristo está a las puertas y que Él está por llegar y todo lo que Él nos ha prometido? Entonces, podemos pasar a la próxima diapositiva, pastor. Y es, bueno, un resumen concluyente de doctrina de esta asignatura. El estudio organizado de las cosas de Dios es audaz, intimidante, necesario. Deseamos conocerle tal y como Él es, conocerle correctamente, de manera que debemos ensanchar nuestras mentes. No queremos estar involucrados en nuestros intelectos, que nos perdamos de conocer a Dios y de manera más real, y no solo saber de Él y estudiarlo a distancia, sino acercarnos y apoyarnos en Él, reposando bajo su brazo, caminando junto con Él en el camino. Él desea que le conozcamos y se ha hecho disponible, pero su grandeza y su misterio siempre nos mantendrá cautivados. Así que la importancia en todo es que podamos aprender del Señor, caminar con Él y que la bendición de Dios siempre esté sobre nuestras vidas. Amén.